Bien, hermano, Dios les bendiga en esta noche. Vamos a prepararnos con la palabra del Señor en el libro de Lucas 17, el versículo 26 al 30, y después saltamos al 34. Dice la palabra del Señor esta noche en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. El versículo 34. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, una será tomada y la otra será dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Oremos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, estamos ante el trono de tu presencia para darte las infinitas gracias por esta santa y bendita palabra que hemos leído para la honra y para la gloria de tu Hijo amado Jesucristo. Que su palabra no regrese a usted vacía, sino que dé fruto esta noche para los corazones de tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Si el Señor no ha venido en este julio, a finales de julio y la primera semana de agosto, estaré viajando con un grupo de hermanos de diferentes partes de Estados Unidos y de América Latina, y queremos hacerlo en verano porque el día es mucho más extenso en Israel, y ya que allá anochece en el verano, igual que Estados Unidos, arriba de las 8 de la noche, y eso nos va a dar chance de poder ver durante 12 días en su totalidad el territorio de Israel, y en Jordania el monte Nebo y la ciudad de Petra. Y en esa época, que lo hemos hecho porque muchos padres quieren llevar a sus hijos jóvenes, aprovechando el final de las vacaciones de verano. Y uno de los lugares que vamos a rehacer para aplicar más es que vamos a pedir en este lugar de la imagen aquí tener un tiempo ya especial, exclusivo, en la parte central del Monte de los Olivos, porque en esa parte, por razones que todavía, tal vez porque los guías no entienden, los guías israelíes no entienden mucho la visión no solamente del cristianismo, sino del aspecto profundo religioso del mismo judaísmo. Y nunca llevan a los peregrinos exactamente al lugar
de donde Jesús ascendió a los cielos. Nunca los lleva. Solo los llevan un pedacito del Monte de los Olivos para ver Jerusalén desde ahí, pero no los llevan al lugar donde sucedió. Y en ese lugar que es en el centro del Monte de los Olivos, ahí hace 2000 años sucedió, unos 1000 años antes de Jesús, sucedió o pasó una experiencia. El padre Jacob, cuando venía en su travesía de Beersheba rumbo hacia Siria, dice que llegó a esa parte del centro del Monte de los Olivos y se acostó a dormir. Y mientras dormía, dice que vio una escalera que subía hasta el cielo y vio ángeles que subían y ángeles que bajaban. Cuando el padre Jacob despertó, él dijo: esto no es otra cosa que puerta del cielo. 1000 años después, en el mismísimo lugar, y 40 días después de haber resucitado entre los muertos, el Señor Jesucristo se reunió con sus discípulos exactamente en el mismo lugar. Lo que quiere decir que los hechos que sucedieron en el Antiguo Testamento no sucedieron accidentalmente, sino que enfocaban al gran acontecimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y en ese lugar, no sé si todavía tenemos la imagen, en ese lugar, ahí el Señor se aparece por última vez a sus discípulos. Y después de dar el último mensaje, que fue el mensaje de la Gran Comisión, el mensaje de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, y nos dejó la enseñanza que nuestros evangélicos pentecostales sencillamente no quieren entender. Así de sencillo. No quieren entender, porque prefieren seguir el espíritu católico que el espíritu de la Biblia. Porque el espíritu católico les enseñó que cuando ustedes eran católicos siempre eran creyenceros de los curanderos y siempre andaban detrás de los milagreros. Siempre andaban siguiendo a la imagen con el profundo deseo de tocar el manto de la Virgen del Cobre o el manto de la Guadalupe de los mexicanos o el manto de la Suyapa de los hondureños o el manto del diablí, eso que ahora en Nicaragua se llama la Virgen del Trono. Porque todos tenían la esperanza que si tocaban el manto de ese muñeco o esa muñeca, ellos iban a recibir unción. Y muchos hasta llevaban las escrituras de su terreno y de su rancho y lo depositaban a los pies de aquella imagen, porque ellos tenían la esperanza que haciendo estas cosas la imagen esa le iba a hacer el milagro. Y ese espíritu ahora se convierte en a Cristo, se convirtieron al Señor. Pero como la Biblia dice que en los últimos días se iban a levantar muchos manipuladores, muchos farsantes, algunos autodenominándose apóstoles, cuando el apostolado en cuestión de jerarquía ya no existe, ni existirá más, porque el apostolado en jerarquía llegó solamente hasta los 12 apóstoles del Señor Jesús. En el siglo I, una vez escribió uno de los grandes padres de la iglesia del primer siglo, y escribió estas palabras diciendo
demuéstrenme ustedes en el año 163. Escribe uno de los padres de la iglesia y dice: demuéstrenme ustedes, escribiendo a una de las iglesias, demuéstrenme ustedes que el pastor que ustedes tienen es descendiente de uno de los apóstoles del Señor. Y si es descendiente, entonces sí creeré en la sucesión apostólica, le dice. Y describe: demuéstrenme ustedes, en la otra, demuéstrenme ustedes que hay un sucesor de Clemente dentro de la sangre, que demuestre que él viene de la sucesión de Clemente, el último de los ministros que fue después del apóstol San Pedro en la iglesia en Roma. Demuéstrenme que alguien todavía siguió la sucesión de Clemente, y entonces aceptaré el apostolado. ¿Qué estaba diciendo este tremendo padre de la iglesia primitiva? Que el apostolado en jerarquía fue hasta los 12 apóstoles del Señor Jesucristo. Cualquiera que hoy en día quiera ser apóstol debe de reconocer que es un misionero, uno que lo unge la iglesia y lo mandan a levantar iglesia a Haití o a las sierras de allá de Ecuador o a las tribus indígenas. Así es que si Guillermo Maldonado quiere ser apóstol, entonces mándenlo a Haití. Mándenos con las tribus indígenas a Ecuador que necesitan misioneros. Y estos farsantes manipuladores que se han enriquecido por la ingenuidad de nuestro pueblo evangélico tratan de hacerle ver que el apostolado es una especie de medio de papitas que son infalibles, que tienen autoridad para destruir o para elevar. Y eso no es posible. Para comenzar, sí es cierto, la Biblia habla de 5 ministerios. Ministerio, la palabra ministerio viene de la palabra servir, servidores. Y han querido enseñarle lo pobre a nuestro pueblo de que de los 5 ministerios, el ministerio más grande es el ministerio del apostolado. Equivocados. Porque el ministerio más grande de los 5 no es el del apóstol. De hecho, a Jesús nunca le llamaron apóstol. ¿Cómo le decían a Jesús? Maestro, rabino. Hasta hoy en día en Israel, los israelitas hoy en día reconocen que el ministerio más grande es el del maestro, el del rabino. De hecho, el hermano del Señor llamado Jacobo dijo: no procures hacerte maestro, porque tendrás mayor condenación, porque el maestro tiene la grandísima responsabilidad de enseñar a cabalidad la palabra de Dios, sin ponerle ni quitarle. Pero estos manipuladores, con astucia y con inteligencia, han vuelto a despertar en nuestro pueblo evangélico el espíritu católico. Y los han vuelto otra vez creyenceros, seguidores de milagros. Solo que ahora nuestros evangélicos no siguen a los curanderos, ni a la suyapa, ni a la calendaria, sino que se han hecho sus propios ídolos de carne y hueso. Y a esos ídolos los idolatran igual como adoraban a sus muñecos. A esos ídolos les regalan las llaves de su carro. A esos ídolos, igual como cuando eran católicos, hacen sus cheques de $1,000, $5,000, $10,000. Porque ellos creen que dando ese dinero, su ídolo va a levantar la mano y Dios va a hacer el milagro. Es triste decir eso, pero es la cruda realidad que está viviendo nuestro pueblo evangélico.
¿Y por qué lo está haciendo? Porque nuestro pueblo evangélico prefiere volver al espíritu católico que volver a las Sagradas Escrituras. Porque las Sagradas Escrituras nos prohíbe ser creyenceros, andar detrás de los milagreros. Porque no necesitamos andar detrás de los milagreros. Yo quiero pedir a un joven, a un hermano joven, pero que no sea tímido, sino que sea suelto, que se pare por aquí. A ver quién, tal vez tú, vente para acá. Pon tu Biblia ahí y ven para acá. Mire lo que es la Biblia. Tú vas a hacer, vas a caminar detrás de mí a donde yo camine, ¿ok? Detrás de mí, rápido ahí. Nuestros evangélicos, por no estar leyendo la Biblia, están siendo manipulados y engañados por farsantes como estos señores, falsos profetas, vuelvo a recalcar, como Cash Luna y John Maldonado y todo, con sus supuestos milagreros, y hasta traen equipos de doctores, entre comillas, doctores pagados, que vienen, que han perdido la decencia como médico y se prestan para decir que ellos dan patenta en esa noche que el milagro sucedió. Está bien, pero que sean reales, milagros reales, que traigan paralíticos, que toda la gente del barrio conozca que se trata de Miguelito, el paralítico. Pero no que venga un médico a decir, sí, él tiene cáncer y fue sanado esta noche. No se puede verificar esa misma noche, hay que esperar 3 semanas para que le hagan los exámenes y todo, y entonces sí. Pero bueno, nuestro pueblo evangélico se ha vuelto apasionado, sobre todo nuestros pentecostales, apasionado a andar detrás de estos milagreros, porque no han leído el pasaje. Volvamos a la pantalla ya, porque no han leído el pasaje del Monte de los Olivos, el mensaje de la Gran Comisión, cuando él dijo, por tanto, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Y aquí viene la parte que nuestro pueblo evangélico no quiere leer. Aquí viene la parte. Nótese bien lo que Jesús dijo. Dijo, y estas señales, venga, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Y sigue rápido detrás de mí. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Yo no tengo que andar siguiendo las señales. Las señales me van a seguir a mí. Pondrán sus manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas en mi nombre. Yo no tengo por qué andar buscando a Cash Luna. No tengo por qué andar buscando a Guillermo Maldonado. Si yo creo en Cristo, las señales me van a seguir a mí. Las señales me van a seguir a mí. A mí me van a seguir las señales. Gracias. Y después de decir estas palabras, y después de decirnos que Él siempre estará con nosotros hasta el final de los días, es alzado en una nube y desaparece ante los ojos de sus discípulos y de sus apóstoles. Mientras Él desaparecía en una nube y los apóstoles y sus discípulos empapados en lágrimas, 2 varones con vestiduras blancas bajaban del cielo, y estos 2 varones le decían, varones hermanos y Galileos presentes, a este Jesús al cual habéis visto ir en una nube al cielo, asimismo como le habéis visto ir, asimismo Él volverá. La iglesia verdadera, los auténticos evangélicos, nunca han perdido de vista
el cumplimiento de ese milagro. Hace unas semanas atrás, la semana pasada, antes del 24, escribí en mi website, que lo puede volver usted a leerlo, bolaines.org, y ahí hice un análisis del nacimiento de Jesús. Y lo que más traté de resaltar es ese milagro importantísimo que debería leer el pueblo evangélico, en lugar de ponerse a estar diciendo de que si es malo o no es malo celebrar Navidad. Porque como dije en esta mañana, a veces se cae más en religiosidad y en hipocresía. Alguien escribió en mi Facebook y dijo a los que estaban descuartizando y satanizando la Navidad, alguien escribió y dijo: perfecto, me parece bien lo que tú estás diciendo, pero recuerda, no debes de reclamar el aguinaldo, no debes de ir a comprar ninguna de las ofertas, ni debes de comer los tamalitos, y el día 25 de diciembre tú vete a trabajar. Si tu fábrica está cerrada, tu compañía de trabajo está cerrado, vete a la ciudad y dile: deme una escoba, voy a ir a barrer porque yo no celebro Navidad. Porque a veces nos metemos más en problemas de religiosidad que en tratar de aprovechar el momento de testificar de la obra redentora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero allí lo que yo explico, independientemente si nació o no nació, eso no nos interesa. Lo único que sí nos interesa es que Jesús sí nació, vivió entre nosotros y ascendió a los cielos, y que su nacimiento es extraordinario, y que su nacimiento desde el mismo instante estuvo con hechos trascendentales en la profecía. Pero lo que yo resalto ahí es la importancia de aquel profeta, porque él desde su nacimiento, primeramente su anuncio fue con los pobres, pastores humildes, sencillos, aquellos despreciados, aquellos desposeídos del pueblo de Israel en aquel entonces. A ellos se les dio el privilegio que los ángeles le anunciasen esa noche que había nacido en Belén de Judea, Emmanuel. Después de eso, la segunda oportunidad que se le da el privilegio del Mesías es a un humilde profeta llamado Simeón, al cual dice que el Espíritu Santo le había dado testimonio de que no moriría sin antes ver al Mesías prometido de Israel. La historia, y resalto en el estudio, dice que aquel anciano nunca perdió de vista la esperanza de que sus ojos vieran al Mesías. Eso se llama perseverancia. Es decir, que fue un hombre que nunca perdió el espíritu de la vigilancia. Vigilante se llama. El verdadero Hijo de Dios nunca debe de perder de vista en su corazón la inminente venida de Cristo. Debe de ser vigilante hasta las últimas consecuencias. Simeón era un anciano y estaba muy anciano, pero nunca perdió el espíritu de vigilante. Nunca dejó de velar en la esperanza de ver la misión, la profecía cumplida. Y así ha sido nuestra iglesia verdadera a lo largo de 2000 años. Los verdaderos cristianos que ya están con el Señor, a pesar que no vieron señales como las que estamos viendo nosotros, fueron vigilantes y murieron con esa pasión de ver la venida del Señor. Hay historias trascendentales, algunas que nos impactan en la vida. Por favor, les recomiendo algún día volver a leer el libro Los Mártires de Jesús, de John Fox, un escritor de la Edad Media que escribe la historia de los grandes mártires de Jesús, desde los apóstoles del Señor, desde la iglesia primitiva, hasta la historia de los grandes coliseos romanos.
que describe la historia misma de Tertuliano, de quien hablaba, el tremendo padre de la iglesia primitiva, que dijo: muéstreme que alguien es sucesor, y entonces les aceptaré su apostolado. Pero John Fox nos cuenta una historia que, cuando yo la leí, me impactó profundamente. Es la Inquisición. En esa Inquisición malévola, asesina y criminal que ha dejado a la Iglesia Católica ebria de la sangre de los mártires. Porque en esos 500 años la Iglesia Católica asesinó más de 60 millones de evangélicos. Y en aquel entonces dice que agarraron una familia. Dice, eso es la que cuenta, pero yo le dije que lo compre. Dice John Fox que agarraron una familia cristiana y la llevaron a la plaza pública para quemarlos. Y dice que pusieron un asador, o sea, una parrilla al rojo vivo de fuego. Y agarraron una niña, la más pequeña de la familia de 8 personas. Y agarraron a su niña de 8 años para quemarla, según los católicos, para provocar a sus padres que renegaran de la fe. Y cuando agarraron a la niña, escribe John Fox que aquel angelito de Dios comenzó a decirles a sus padres: Padre, no importa lo que me vayan a hacer, pero no renieguen del Señor. Y dice John Fox que agarraron los curas a aquella niña de 8 años y la pusieron en el asador. Y la niña comenzó, mientras se quemaba, comenzó a cantar un canto, un himno de la venida de Cristo. Y dice que su vocecita se fue apagando mientras cantaba la venida de Cristo Jesús. Esa niña murió cantando la esperanza de la venida de Cristo Jesús. Y le aseguro que Dios nunca se avergonzó ser Señor de esa niña. Hoy en día tenemos múltiples de señales impresionantes. Hoy en día los propios científicos están hablando de la veracidad del fin del mundo. Hoy en día estamos viendo hechos trascendentales que nos hacen temblar. Hoy en día estamos viendo en vivo y a todo color el cumplimiento de las profecía de Jesús, y con todas esas multitudes de evangélicos ni siquiera tienen la esperanza de la venida de Cristo Jesús, no son vigilantes. Vayan ustedes y pregunten en la iglesia al Rey Jesús, pregunten ese montón de gente que va donde ese Señor, pregunten cuántos de ellos saben que Cristo viene, y se dará cuenta que ninguno de ellos saben que Cristo viene. Y que más bien la inmensa mayoría de ellos están listos para recibir el microchip. Hoy que se están dando señales trascendentales de la venida de Cristo Jesús. El Señor Jesús dijo que su venida sería como en los días de Noé y en los días de Sodoma y Gomorra. El pecado de la generación de Noé se conoce como el pecado. Hay múltiples de pecados, pero el más fuerte que se conoce es el pecado de la indiferencia. La generación de Noé llegó a tal extremo de soberbia que se embeleció completamente, se puso vil contra Dios. A tal manera que llegaron a ser tan pecaminosos y tan depravados que llegaron a hacerse insensibles al dolor de los demás. Se volvieron completamente insensibles, indiferentes. Hoy en día estamos viendo los mismos síntomas. Hemos entrado en una sociedad indiferente. No nos importa el dolor de los demás. No nos importa lo que le esté pasando a la demás gente. Los mismos latinoamericanos que nuestros padres los enseñaron a ser bien identificados con el dolor de nuestros vecinos.
Hoy nuestra misma comunidad hispana en los Estados Unidos se ha vuelto indiferente al dolor de su propia gente en sus países de origen. A nadie le importa lo que le está pasando a nuestros hermanos mexicanos o a nuestro pueblo mexicano. 95,000 mexicanos han sido asesinados en el último sexenio. Y a nadie le importa. Porque como no nos está pasando a nosotros. Centroamérica se está desangrando. Con la criminalidad, con la violencia descomunal. El Salvador, Honduras, Guatemala. Donde cantidades de pastores, escribía un pastor ahorita que estaba en Washington, me contaban el testimonio. Un pastor en El Salvador le llama agonizante a un hermano y le dice: hermano, necesito recoger $800 y solo tengo 600. Porque las maras me han puesto un ultimátum de recoger una cuota de $800 o me matan a mis hijos, y lo hacen. Miles, centenares de pastores. Porque la maldad ha llegado tan grande que antes los criminales al menos respetaban a los evangélicos. Pero hoy en día ya no respetan, porque ellos mismos han visto a múltiples de falsos profetas que se han hecho multimillonarios, que se hacen andar con guardaespaldas. Entonces los malos ven y dicen: ah, pero si este pastorcito era un pastor de ahí, de allí. Como este señor aquí en Miami, de origen hondureño, de un pueblo súper humilde allá en el sur de Honduras, que cuando se vino aquí a Estados Unidos se vino en el tren de la muerte. Que a ella se le olvidó de dónde viene y aquí en Miami anda jugando de vivo con guardaespaldas. Y claro, esos son testimonios malos para el crimen organizado que veía. Y si esta gente anda con guardaespaldas, quiere decir que hay dinero. Y por culpa de la soberbia de estos elementos, pagan justo por pecadores. Y ahora múltiples de pastores lindos, verdaderos, humildes en Centroamérica sufren las consecuencias de esta violencia. Sin embargo, nuestra comunidad hispana en Estados Unidos se ha vuelto indiferente al dolor de ellos. No nos importa, no nos interesa, porque a nosotros no nos está pasando. Y si esa indiferencia está en todo el mundo y ha penetrado a la misma iglesia, entonces imagínese usted cómo está el mundo en este momento. Un espíritu de indiferencia, un espíritu de depravación. No sabemos. Lo único que sabemos es que en la generación de Noé no solamente fue pecado de indiferencia, sino que también fue pecado de apostasía. Porque dice que los hijos de Dios quebrantaron el mandato de Dios. La prohibición que Dios le había hecho a los descendientes de Abel, a los descendientes de Sem, de que no debían de juntarse con los descendientes de Caín, por cuanto la descendencia de Caín estaba bajo maldición. Pero la generación de Noé, los hijos de Dios, rompieron ese mandato de Dios. Y comenzaron los hijos de Dios a mezclarse y a vivir exactamente como los mundanos. Y comenzaron los hijos de Dios en la generación de Noé llamar bueno a lo malo, y a lo malo le empezaron a llamar bueno. Jesús dijo que ese pecado se volvería a repetir en los días previos de su venida. Y yo no quiero hablar del mundo, estoy hablando de nuestra iglesia. Porque nuestra iglesia está viviendo exactamente el pecado de Noé.
Porque nuestra iglesia evangélica en este momento ha llegado a tal magnitud que a lo bueno le estamos llamando malo y a lo malo le estamos llamando bueno. Y de momento aparecen cantantes, artistas, entre comillas, convirtiéndose a Cristo. Gloria a Dios que se convierte a Cristo, pero no vemos ningún cambio en ellos. Siguen bailando en el mundo, siguen componiendo canciones para desatar espíritu de laxivia en todas las discotecas y los estadios. Pero como es el gran artista, como es el gran Juan Luis, como es la grande Yuri, qué bien, gloria a Dios, es cristiana, no importa que siga bailando, no importa que sigan haciendo canciones excitantes al pecado, es cristiana. Y ese es el espíritu que se nos ha metido en la iglesia. A lo malo le estamos llamando bueno y a lo bueno le estamos llamando malo. ¿Cómo queremos que la gente del mundo cambie cuando el mismo mundo está diciendo, mira, si fulanita o fulanito dice que es evangélico y sigue siendo parrandero? ¿O es que se nos ha olvidado que la palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá al Señor? A mí no me importa lo que diga el mundo. El mundo puede decir, como dicen el popular dicho en Nicaragua, pueden decir hasta misa. Y a nosotros no nos importa lo que diga el mundo. A mí me interesa lo que dice la Biblia. Este año, que ha sido un año que estamos despidiendo y que ha sido terrible. ¿Qué es lo que no ha pasado este año? La catástrofe más impresionante. Como también la apostasía se recrudeció más fuerte en este año. Hubieron dos personas que quiero resaltar un poco. Dos personas artistas o del mundo de la farándula muy famosísimas que murieron este año. Las dos fueron mujeres. Las dos tuvieron una experiencia en la iglesia. Las dos dieron testimonio público que sus primeras canciones las cantaron en una iglesia. Una de ellas es norteamericana, nacida, descendiente de la raza negra. Esta mujer comenzó en una iglesia bautista en Nueva York. Cuando era una jovencita, allí comenzó cantando para Cristo. No hay duda que esta muchacha tenía una voz privilegiada, un don que Dios le había dado. Pero cuando empezó a cantar lindamente, inmediatamente vinieron. Acabo de preparar un estudio que se llama La propuesta de los dos reyes. La propuesta del rey de Sodoma y la propuesta de Melquisedec al padre Abraham. Así es que esta propuesta vinieron de esta joven norteamericana cuando vieron su voz angelical. Y vino la propuesta de Sodoma. Y le dijo, esa voz es linda y privilegiada. Esa voz te podemos hacer famosa. Puedes ganar millones, puedes ser extraordinaria en el mundo. Y lamentablemente esta jovencita aceptó la propuesta de ese mundo. Se hizo famosa, se hizo millonaria. Hasta la llevaron a Hollywood e hizo película que rompió récord de taquilla. Esta mujer,
podía haberse dado el lujo de retirarse a una isla del Caribe, comprar una isla totalmente solo para ella, retirarse y tener puros criados y estar completamente al aire, al sol, que le trajeran la comida hasta la boca, porque tenía tanto dinero que con solo las se me olvida la palabra que se le da de las regalías, con solo las regalías de su disco tenía para vivir el resto de su vida sin hacer nada. Pero esta mujer se le olvidó totalmente y completamente que su vida comenzó en la iglesia. Pero se enamoró tanto de ese mundo que no salió de ese mundo. En junio de este año 2012, esa mujer fue encontrada muerta en un hotel, en su baño. Y la media, o la farándula, la televisión, hizo alarde, y en sus fúnebres de cuerpo presente, algunos de los pastores dijeron: ahora Whitney Houston está en el cielo. Luego, a finales de año va a morir otra mujer, pero esta vez de la farándula latinoamericana. No voy a mencionar su nombre por respeto, porque acaba de pasar eso. Y la farándula hispana, la televisión y la noticia y la prensa y la radio hispana dedicó casi 3 semanas para el fallecimiento de esta otra persona famosa. Hasta un homenaje hicieron en un estadio llamándole el premio celestial. Y todos, hasta pastores diciendo: ella está en el cielo. Hemos vuelto a la generación de Noé, porque no estamos leyendo la Biblia. En el año 2009, por la misma publicación que sacó la prensa, en el año 2009, un predicador en la iglesia del hermano de esta mujer fallecida, que por cierto también su hermano tiene mucho que responder, porque deja enormes y profundas dudas como pastor. En el 2009, en esa misma iglesia donde su hermano, un predicador le predicó a esta mujer y le dijo directamente a ella, porque está en YouTube, le dice directamente a ella: Dios te manda de que venga, que ya es tiempo que dejes allá y que empieces, te dediques a cantar para Cristo. Tuvo la oportunidad. Si era por dinero, ya era millonaria. Tenía mucho dinero ya en el 2009, lo suficiente, con mucho negocio, lo suficiente en ese momento que Dios le dio la oportunidad para dejarlo todo y dedicarse sus últimos años para alabar y exaltar al Dios Todopoderoso. Pero no lo hizo. El mundo, por supuesto, le abrió de par a par las puertas. Y no dice la Biblia que murió en una iglesia, sino que su última noche no lo hizo cantando en una iglesia para Cristo. Pero para miles de evangélicos dicen: ella está en el cielo. ¿Por qué? Porque no estamos leyendo la Biblia, estamos viviendo en los días de Noé. A lo malo le estamos diciendo bueno. Y se nos olvida que la palabra de Dios dice
Alguien dice, hermano, no juzgue. No, no, no. Sí es cierto, la Biblia nos prohíbe juzgar, pero eso no quiere decir que no debemos de pasar por alto lo que dice la Biblia. La Biblia dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es una amistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Y qué más dice? Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Jesús dijo que como el pecado de la generación de Noé se iba a volver a repetir como señal de su venida, lo estamos viendo en vivo todo color. Luego Jesús menciona el segundo pecado, el pecado de Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra se caracterizó por dos pecados: el pecado de la anarquía, y como consecuencia la anarquía, porque la anarquía lo que trae es toda clase de espíritu de violencia y pérdida de los principios valores, de los valores. En Sodoma se corrompieron a los extremos, se volvieron corruptos. Como producto de su corrupción y de espíritu de violencia, se volvieron completamente depravados y materialistas. Y se ahí construían, edificaban, plantaban, es decir, 100% materialista. Nuestra misma iglesia evangélica hoy en día está participando de ese espíritu de anarquía que estamos viendo en el mundo. Aún los propios evangélicos nos hemos vuelto también parte cómplice de la anarquía, porque a muchísimos les gusta participar en el cohecho. Les gusta, como dicen los mexicanos, hacer tranzas. Hemos perdido la decencia de ser justos. La Biblia nos da derecho a que seamos comerciantes, pero hay que ser comerciantes juntos, dice Proverbio. Es decir, que si este par de zapatos está bien, yo puedo ganarle ese par de zapatos, pero debo de ganarle lo justo. Pero no debo de aprovecharme del espíritu Nobel de la persona que tengo al frente y para estafarlo en nombre de Dios. Hemos caído, la misma iglesia, en ese espíritu de anarquía. Hemos dejado de ser justos nosotros mismos. Se nos olvida que nuestro Padre Celestial es justo y por lo tanto nosotros debemos practicar la justicia también. Y cuando caemos en la anarquía, entonces el pueblo pierde toda decencia. Hoy en día estamos envueltos en un mundo violento sin precedentes, con una criminalidad que sobrepasa todo entendimiento. Hemos perdido los principios morales a tal magnitud que el segundo pecado de la generación de Sodoma fue el pecado de la sodomía. Es decir, el pecado contra la naturaleza. El matrimonio de hombres con hombres y mujeres con mujeres. Hemos llegado a una depravación sin precedente, que en este momento es casi un delito decir en el púlpito que el matrimonio homosexual es un pecado, porque así está nuestra sociedad. Porque así le pasó a un pastor en Suecia en agosto pasado. Un pastor
de un país protestante, y eso es un mensaje para nosotros en Estados Unidos. Ese pastor predicó en su púlpito esa noche y dijo, sencillamente él dijo que el matrimonio tiene que ser entre un hombre y una mujer porque así lo estableció Dios. Cuando ese pastor terminó de predicar eso, afuera de la iglesia ya estaba la policía esperándolo. Fue esposado en Suecia, inmediatamente salió del templo, fue esposado y llevado a la cárcel por haber dicho que el matrimonio homosexual es ilegal delante de Dios. Así está el mundo ya. Así está el mundo. Y ese mundo que a lo malo le está llamando bueno, ha intimidado a la misma iglesia evangélica. Y hay multitudes de pastores, vividores del evangelio. Porque aquel que predica el evangelio pero es cobarde en denunciar, no se le puede llamar más que un vividor del evangelio. Porque Dios nos ha puesto como trompeta para decir la palabra de Dios como tenemos que decirla. Y muchos prefieren esconderse detrás del púlpito. Así es que muchos se han quedado callados. De momento, en mayo del 2012, nuestro presidente dice públicamente y se declara abiertamente y públicamente a favor del matrimonio de hombres con hombres. Si eso lo hubiera dicho un presidente de Centroamérica, a nadie le hubiera importado. Pero no lo estaba diciendo ningún presidente de Centroamérica. Lo estaba diciendo el hombre más poderoso del mundo, políticamente hablando. Por lo tanto, lo que él dijera repercute en todas las naciones del mundo. Cuando él declaró eso, a partir de mayo se ha desatado un espíritu incontrolable. En la high school de Houston, Texas, nuestros jovencitos adolescentes ven abiertamente un espíritu desatado de lesbianismo y de homosexualismo, y los maestros no pueden decir nada. Tienen que hacerse de la vista gorda, porque si regañan, estos jóvenes van con la comunidad gay y tienen una demanda a esa maestra y puede ser sancionada de por vida. Entonces nuestros maestros no tienen arma y tienen que hacerse de la vista gorda. Y nuestros jovencitos, nuestros niños, están viendo esto. Y vienen con preguntas. Estamos viviendo en vivo y a todo color el pecado de Sodoma. Y no reaccionamos la iglesia. Y nuestros grandes predicadores televangelistas no hacen ni mención de esto. Porque les da miedo. Y como a ellos les da miedo, entonces Dios ha empezado a levantar a gente de las bancas, a hijos de Dios de la banca, y se han levantado con esa valentía. Entrevista a una periodista hispana a este famoso boxeador filipino. Y le dice la periodista a este predicador filipino: oye, le dijo, tremendo revuelo ha causado en todo California por tu declaración homofóbica que tú hiciste, le dijo ella. ¿Qué respondes ahora? Y aquel joven boxeador de origen filipino declara y dice: yo quiero aclarar en primer lugar
que yo no estoy dando un mensaje homofóbico, sino que simplemente yo estoy creyendo lo que la Biblia a mí me enseña. La Biblia dice que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, y yo sigo creyendo como dice Dios. Qué triste, ¿va? Que tienen más valor los que están sentados en una banca que aquellos que están recibiendo un sueldo para vivir del evangelio. Viene un hombre que Dios lo bendijo en los Estados Unidos con su cadena de restaurante de pollo. Y viene este hombre y a una entrevista en la televisión. Es el mismo hombre que cuando puso su cadena, él en aquel entonces ordenó que en todos los Estados Unidos el domingo sus restaurantes iban a estar cerrados. Y le vino una agente de la prensa y le dijeron: vas a fracasar. Mira, los otros restaurantes de pollo están abiertos los domingos y tú ridículamente vas a cerrar. ¿Por qué haces eso? Y él dijo en aquel entonces: lo hago porque muchos de nuestros empleados son cristianos y la palabra nos enseña que el domingo es el día del Señor. Cerramos para que ellos vayan a la iglesia a adorar a Dios. Y no quebró su cadena. Sigue cerrando los domingos y todavía siguen siendo los pollos más codiciados. Luego, en este año, en agosto, lo entrevista un canal cristiano y como ya andan detrás de él, le preguntan en una entrevista qué piensa él del matrimonio de hombres con hombres y mujeres con mujeres. Simplemente él respondió como dice la Biblia, sin utilizar el espíritu homofóbico. Simplemente él dijo esta palabra: yo creo como dice la Biblia. La Biblia dice que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Y cuando dijo eso, se levantó todo un boicot. Sí, podía poner en peligro su cadena. Pero ¿sabe qué? Este simple evangélico que se siente en las bancas de su iglesia los domingos, no le importó que su cadena se fuera al fracaso. Él puso por encima la bendita palabra de Dios. Y como la Biblia dice que Dios honra a los que le honran, Dios lo ha honrado a ese hombre. Y lejos de venirse a quiebra, comenzó a fluir como ningún otro restaurante. Lo que quiero decir es esto: que en este espíritu de anarquía, aún nuestros predicadores se quieren esconder detrás del púlpito. Y escuchen los pastores que están escuchando ahorita por internet. No estoy hablando de los apóstotas. Yo sé que los apóstotas ellos no tienen remedio. No porque yo lo creo, porque la Biblia lo dice. Porque segunda de Pedro dice que mejor les hubiera sido no haber nacido. Estoy hablando de los pastores que todavía tienen sana doctrina, pero que son cobardes. Sí, de usted, pastor, que dice: ay, no prediques del Apocalipsis porque eso produce miedo. Entonces, ¿para qué tienes la Biblia si el Apocalipsis es parte de los 66 libros de la Biblia? Estoy hablando de tú, pastor. De ti sí tienes sana doctrina, pero el pecado de anarquía de este mundo te está asustando y te estás escondiendo detrás del púlpito. La Biblia dice que todo aquel que procure ganar su vida de este mundo la perderá delante de Dios.
Pero el que pierda la vida en este mundo por causa de la palabra, la ganará en el cielo. En otras palabras, nosotros no podemos claudicar ante este mundo, ante la inclemencia, ante la indiferencia de este mundo. No hay duda de que estamos en una situación denigrante, deplorable, en los principios morales, horrible, horripilante, espantoso. A tal manera que en las pasadas semanas se acaba de sacar ya a la luz la primera Biblia gay. ¿A dónde vamos? ¿Hacia dónde va este mundo? Y todavía estamos diciendo que Jesús no viene. Porque la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé y en los días de Sodoma. Ya lo estamos viviendo en vivo. En vivo. Como nunca antes lo estamos viviendo. Mientras estamos siendo testigos de un espíritu de violencia sin precedente. Como presento aquí la imagen, como que la Trinidad diabólica se está manifestando como nunca. Estamos siendo testigos de espíritus de violencia que rompen todo entendimiento. A comienzo de este año, a mediados en esta iglesia, yo di un mensaje que era sobre la mujer y el dragón. Tal vez muchísimo, en todo el mundo no me lo han entendido, porque es profundo. Donde estoy hablando del tema de los extraterrestres y de la expulsión final del segundo cielo de los demonios. Y estoy preparando el estudio, no lo he podido dar aquí, se llama Ángeles y Serafines. Y ahí estoy haciendo un estudio profundo relacionado a esto mismo. Porque es que ni siquiera los propios evangélicos se dan cuenta que esos demonios del segundo cielo son demonios de un espíritu de violencia que todavía los evangélicos no los conocemos. Y si los propios evangélicos no los conocemos, imagínense entonces el mundo. Porque no existe explicación en este espíritu de violencia que estamos viviendo en estos últimos años. No existe explicación. En algunos momentos, como digo en un estudio que se llama El fin llegó, explico en algunos momentos acerca de eso. Que como la iglesia no está predicando el mensaje de advertencia, entonces Dios se está levantando las piedras. Y que son los propios científicos los que ahora están hablando. En una parte de los documentales de History Channel, dice uno de los científicos hablando de este espíritu impresionante de violencia. Él dice que algo extraño está pasando desde el 2010. Y dice estas propias palabras, y es un inconverso que ni siquiera conoce la Biblia. Y mire lo que dice este científico inconverso, dice, es como que estamos siendo visitados por espíritus de violencia que todavía no conocemos. Cuando él dijo esa palabra, de inmediato me fui a Apocalipsis 12. Y dice que habrá una gran batalla en el cielo previo al arrebatamiento de la iglesia. Miguel y sus ángeles pelearán contra el dragón, y el dragón y sus demonios de guerra pelearán contra Miguel. Pero finalmente no prevalecerán más en el segundo cielo y serán expulsados a la tierra. Y luego dice, ay de los moradores de la tierra. Eso quiere decir que se trata de demonios de una malignidad incomprensible para nosotros. Estos síntomas los íbamos a empezar a ver previo al arrebatamiento a la iglesia. Lo que más todavía nos da la tesis que el rapto debe de estar muy cerca.
No podemos saber el día y la hora porque eso solamente está en las manos de Dios. Pero sí el Señor nos dejó señales contundentes para sospechar que el arrebatamiento está cerca. Pero si esa gran batalla, algún otro día voy a enseñar o estoy por grabar este estudio profundo, pero profundo. Tal vez eso nos puede ayudar a entender lo que estamos viendo. Crímenes horripilantes, crímenes espantosos que no tienen sentido. Multitudes desde el 2009. Multitudes de personas que sin ninguna explicación matan a toda su familia. Matan a sus propios angelitos. A los propios niños. Que yo creo que no hay nada más lindo en este mundo que ver la sonrisa de un niño. Aún la sonrisa de esos angelitos de Dios que están padeciendo de cáncer. Hace poco grabé el estudio sobre el milenio. Y estoy hablando que por fin en el milenio, nunca más miraremos a un niño sufriendo las horribles consecuencias de estas, ¿cómo se dice?, quimioterapia. Porque no hay cosa más linda que ver la sonrisa de un niño. ¿Qué clase de espíritu? ¿Qué clase de demonios están operando? ¿Qué clase de demonio se metió en este muchacho de Conérico? Que no solamente asesina a su madre, sino que se va fríamente a una escuela y cega la vida de 20 angelitos de Dios. No hay explicación. Nadie puede entender esto. Yo creo que no hubo una sola persona en Estados Unidos que no se nos derramara una lágrima, incluyendo nuestro presidente. ¿A qué clase de espíritus de violencia nos estamos enfrentando? ¿O es que estamos exactamente en el pecado de la generación de Sodoma? Pecado de violencia incontrolable. Y por supuesto hay voces aún de nuestro mandatario que salen a veces cínicamente hablando. ¿Qué nos está pasando? ¿Cómo que qué nos está pasando? Si ellos mismos están también abriendo las puertas al pecado. En lugar de decir qué nos está pasando, deberían ellos de inclinarse, arrodillarse y pedir perdón públicamente a Dios y ordenar que se vuelva la oración a las escuelas, que se vuelva la Biblia a las escuelas. Pero en cambio, reclaman a Dios. Pero es prohibido que un niño ore en la escuela. Reclaman a Dios. Pero es prohibido que se ponga frente a la Corte Suprema de Justicia la tabla de los 10 mandamientos. Reclaman a Dios. Pero es prohibido que una maestra mencione a Jesús en la escuela. Cuando un pueblo le da la espalda a Dios, cuando un país le da la espalda a Dios, sobre todo si ese país fue fundado por padres cristianos, y cuando ese país, como ha sucedido con Europa, que fueron fundadores cristianos en su nueva sociedad, pero cuando Europa le dio la espalda a Dios, a la Biblia, miren la consecuencia de depravación que ha caído Europa.
¿Cuánto desearíamos volver a ver a nuestra gran nación norteamericana? ¿Cuánto desearíamos volverla a ver allá en los años 50? Cuando esta llegó a ser la nación más extraordinaria de la historia en producir misioneros. Eran miles de gringuitos y yendo por todo el mundo a predicar el evangelio. Posiblemente muchos de nosotros habíamos nacido, pero deberán de decirnos los ancianos de aquí de Estados Unidos en aquella época lo lindo que era, cómo se respetaba a Dios en las escuelas, cómo se respetaba la Biblia en las escuelas. Ahora vienen a reclamar y a decir: Dios, ¿dónde está Dios? Si hemos sacado a nuestro Señor de las escuelas, ¿cómo queremos hablar de justicia si hemos quitado los 10 mandamientos de la Corte Suprema de Justicia? El resultado de ese espíritu incontrolable de violencia que estamos viendo, en especial en nuestra gran nación, es porque le hemos dado la espalda a Dios. Y en su lugar hemos exaltado a manipuladores, a farsantes, a falsos apóstoles como este señor, como estos señores, vividores del evangelio que blasfeman, manipulan. Ahí están las consecuencias que estamos viviendo. Por supuesto que todo esto se tenía que cumplir, es parte de la señal de la venida de Cristo Jesús, pero si lo podemos evitar nosotros como pueblo, como ciudad, sería bien, porque la gloria de Dios estaría con nosotros. Hay estados en Estados Unidos que son estados evangélicos, y que todavía, como 2 estados en este momento que acaban de declarar en desafío público, acaban de decir, uno de ellos, Oklahoma, acaba de declarar, todo el Senado estatal en su totalidad ha dicho: volveremos de nuevo con los 10 mandamientos y volveremos con Dios a las escuelas. Espíritu de violencia sin precedentes. Yo quiero ir finalizando por cuestión de mi garganta y porque salgamos temprano. Este año que estamos cerrando el día de mañana, un año terrible, un año donde miles de hermanos de Nueva York, de Nueva Jersey, todavía no tienen sus casitas, porque lo perdieron todo en esta catástrofe sin precedente, histórica. Y aún así no abrimos los ojos. Los propios científicos le llamaron la tormenta perfecta. Cuando le preguntaron a ellos por qué le llamaban la tormenta perfecta, ellos dijeron: porque nunca en la historia de Estados Unidos había sucedido tal fenómeno. Y aún así no despertamos. Pero este año estamos cerrando, mañana, con la historia en el mundo más cruda, que demuestra que cosas horribles están pasando y están por venir peores. ¿Sabían ustedes que este año que se cierra mañana rompió el récord de la historia de más suicidios? Cada 40 segundos una persona se está suicidando. Se ha triplicado el suicidio. ¿Saben cuánto van a ser contabilizado el día de mañana? En el 2012, 1 millón de personas. Mañana,
1 millón de seres humanos estarán contabilizados que se quitaron la vida este año 2012. Hay de todo. Entre ellos, un pastor del Valle de Río Grande, Texas, donde yo vivo. Era un buen hombre, yo prediqué en su iglesia. Era un pastor pentecostal. Hasta que alguien vino y lo alborotó y se lo trajo aquí a Florida. Y lo hicieron apóstol. Y lo metieron a la apostasía. Y desataron el espíritu de codicia. Este pastor se suicidó, es uno de los que forma esa lista. ¿A qué clase de espíritu nos estamos enfrentando? Espíritus de violencia sin precedentes, que solo nos deja una cosa a los evangélicos. Hoy más que nunca, más vale que nos depositemos total y absolutamente en las manos del Señor. Cada día que voy a dejar a mi niña a la escuela, cuando estoy en casa, siempre en la mañana, y eso se lo quiero decir a ti, a los papás que están aquí, cada mañana que vayas a dejar a tu hijo, que te vas a ir para que tu niña o tu niño se vaya a la escuela, ora por ese niño, ora por esa niña, deposítalo en las manos del Señor, porque estamos viviendo un mundo peligroso. Cuando yo voy camino a la escuela, yo le digo a mi niña: ok, Miquela, llegó el momento de orar. Y ella me dijo: sí, papá. Y la deposito porque yo no sé qué va a pasar en la escuela. Pero la Biblia dice que el que esté en las manos del Señor, nadie lo arrebatará. Ante esta magnitud de peligrosidad que estamos viviendo, mis hermanos, necesitamos volver toda la familia al Señor. Necesitamos despojarnos de las maldiciones que nos están destruyendo nuestros hogares. Necesitamos despojarnos, liberarnos de esta maldición del texteo. Porque el texteo y la Facebook y el Twitter están destruyendo multitudes, millones de matrimonios y de familias, incluyendo nuestros miembros de las iglesias. Porque ahora los esposos están separados, no porque no se quieren, sino porque Facebook, sino porque el texteo los está separando. Porque cuando llegan a su casa, el esposo se sienta en la esquina del sofá y la esposa se sienta en otra esquina como zombie. Están asustados de los zombies y ellos mismos son zombies. ¿Por qué? Porque están así. Horas texteando. Nuestras empresas de trabajo están sufriendo, porque ni siquiera pueden regañar a los empleados porque lo amenazan de demandarlo porque está infringiendo la ley de libre expresión. Y está destruyendo nuestros hogares. Está separando nuestra familia. Hoy la mamá ya no platica con el esposo cómo le fue en el trabajo. Hoy el esposo ya no platica con su esposa cómo le fue en el trabajo. Porque todos son zombies en la casa. Los jovencitos en sus cuartos metidos hasta las narices. Si no están con los juegos electrónicos que tanta maldición y desgracia han traído a nuestra nación. Están metidos en la Facebook o están metidos en el texteo. Van en las carreteras de rodaje y van texteando. Se acuestan con el teléfono en el oído y se despiertan con el teléfono en el oído.
Discovery acaba de sacar un documental y acaba de descubrir por medio de su psicólogo que la adicción al texteo y todo son los mismos síntomas que produce la cocaína. Es una adicción. E igual que ustedes ayunan y lloran para que sus hijos sean liberados de la maldición de las drogas, de igual manera tienen que venir al púlpito y orar a Dios para que los libere de la maldición de este mal hábito. Porque inclusive estamos hasta pisoteando el templo. Porque ni siquiera para venir a la iglesia tenemos la decencia de apagar el teléfono. Sino que ahí están sentados en la banca y están como zombies respetando a Dios. Tienes 12 horas afuera para estar texteando. ¿Por qué tienes que ocupar exactamente las 2 horas del Señor para hacer eso? Y eso está separando nuestra familia. Y si este año 2013, que va a ser duro, desde ya se lo digo, no va a ser un año fácil, va a ser un año más duro tal vez. Solo échale un vistazo a la Unión Europea. Solo mira lo que están haciendo los españoles. Es triste, pero lo que le está pasando a España es un anuncio de lo que viene para el mundo. Como los españoles dicen que los hombres están vendiendo su esperma para sobrevivir y las mujeres están vendiendo sus glóbulos. Y los científicos están diciendo que eso es muy peligroso para la mujer. Y entrevistaron mujeres españolas y dicen que me pagan 600, 700 euros. Y le dicen los científicos que eso trae terribles consecuencias. Pero ella dice, ¿qué vamos a hacer? La crisis es tan grande. Estamos exactamente como cuando Israel cayó en pecado, las 10 tribus de Israel. Y dice que comenzaron a comerse, a caer en el canibalismo. ¿No es una especie de canibalismo lo que estamos viendo en Europa ahorita? Eso nos anuncia que lo que viene este 2013 va a ser duro. Y más vale que aprendamos a confiar en Dios. Y más vale que aprendamos a ser respetuosos con Dios. Y más vale que nos comprometamos más con el Señor en la iglesia. Y más vale que sacrifiquemos más tiempo para venir a la iglesia. Porque hay hermanitos que se han vuelto exactamente miseros. Es decir, que siempre los domingos iban a misa. Y era todo en todos los 8 días. Hay miles de hermanos que yo no puedo entender cómo pueden sobrevivir toda una semana, 8 días con solo un cultito el domingo. Yo creo que necesitamos tomar más tiempo para el Señor. Necesitamos venir más con nuestros hijos a la iglesia. O por lo menos tomar más tiempo con su familia en su casa. Siéntese en su casa. Apague la televisión. Apague los celulares. Apague la internet. Y siéntese con su familia cada semana. Y juntos, abrácense. Juntos lean la Biblia. Y juntos digan, necesitamos ir a la iglesia todos. Solo si nos volvemos como se volvió Nínive a Dios. Cuando aquel predicador llamado Jonás, cuando él predicó el mensaje de juicio, toda la nación, desde el rey hasta el más humilde, se humillaron. Y la orden de aquel pueblo fue no solamente desde el hombre, sino que hasta los animalitos los pusieron a ayunar. ¿Qué nos deja el mensaje de Nínive?
Usted, señor cabeza de familia, usted mamá, usted papá, enseñe que toda su casa sirva a Jehová de los ejércitos. Y entonces el rostro de Dios se volteará a su casa. Pongamos en la mano del Señor este 2013. Y si el arrebatamiento suceda, bendito sea Dios si nos vamos todos. Pero más vale que pongas tu familia. Más vale que pongas a tu familia. Porque cosas muy grandes vienen en 2013. Y si no pones a tu familia en las manos de Dios, podrías perderla. Solo Dios sabe qué va a pasar, si va a venir crisis económica. Esperamos que esta noche en nuestra nación se dé una solución, aunque sea un parche, porque es un parche lo que van a hacer. Porque todos ellos están conscientes que lo inevitable viene. Entonces, si nos están anunciando que una tormenta se viene encima, si a ustedes aquí en Florida les anuncia que viene un huracán, entonces ¿qué haría usted? Se prepara. Pues se nos está anunciando que lo que viene en el futuro cercano es tormentoso, pero que también vienen buenas noticias para los que confían en Jehová de los ejércitos. Entonces, si vienen buenas noticias, entonces más vale que nos preparemos con toda la familia. Con toda la familia. O la perderemos. Yo quiero pedirles en esta noche, ahí donde están en sus bancas, mientras escuchamos este fondo de esta canción, ahí donde están en sus bancas, inclina tu rostro por un minuto. Y ahí con tu rostro inclinado, pídele a Jesús en esta noche, en víspera de despedir este año 2012, pídele a Jesús que te tenga en sus manos. Pero también pongan en las manos del Señor Jesús a su familia en esta noche. A ver, padre, a ver, mamá, pon a tus hijos en las manos de Jesús. A ver, joven, a ver, jovencita. Mientras los padres ponen a sus hijos, los hijos ponen a sus padres en las manos de Jesús. Mientras están orando en silencio, si hay algún joven, alguna jovencita, algún señor o señora, no me importa si es católico, que ha venido esta noche a la iglesia y sabe que no es salvo, pero que esta noche quisiera pedir perdón y abrir su corazón para Jesús, entonces yo le voy a pedir allá a este joven, a esta jovencita, a este señor y a esta señora, que repita conmigo la siguiente oración de perdón y de salvación. A ver, repitan conmigo, ahí en su banca. Todo aquel joven que no es salvo, o todo aquel señor o señora que no es salvo, repitan ahí en su banca en silencio después de mí esta oración de salvación. A ver, repitan conmigo, solo los que no son salvos. Repitan en silencio allí en su banca. Digan así:
Señor Jesús. A ver, joven, jovencita, señor, señora, dígalo. Señor Jesús, dígalo. En esta noche, dígalo así. Yo te recibo, diga esa palabra, como mi Señor y Salvador de mi vida. Y digan esta palabra. A ver, joven, jovencita, señor, señora, diga esta palabra. Acepto esta noche, diga, el perdón de todos mis pecados por medio de tu sangre preciosa, dígalo, que fue derramada en la cruz del Calvario. Ahora, solo los que están pidiendo perdón, solo los jovencitos, jovencitas, señor o señora que están pidiendo perdón, repitan 3 veces conmigo esta palabra. 3 veces. A ver, repitan así. Te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Y gracias por recibirme esta noche. Mientras están orando en silencio, yo quiero pedir a todo joven, a toda jovencita, a todo señor o señora que en este momento acaba de pedir perdón, si lo acaba de hacer, yo quiero hacer una oración especial, pero muy especial, y lo quiero depositar en los brazos de mi Jesús. Para ello voy a pedir todo aquel joven, jovencita, señor o señora que acaba de pedir perdón y acaba de invitar al Señor a su corazón. Si lo hizo, solo levánteme su mano derecha ahí donde está en su banca, porque lo voy a bendecir. A ver, levante la mano todo aquel joven, jovencita, señor o señora que acaba de pedir perdón, que repitió esta oración. Si lo hiciste, solo levántame tu mano, porque te voy a bendecir y te voy a depositar en los brazos de Jesús. No salga de este lugar sin ir con Jesús en tu corazón. Todo aquel que acaba de pedir perdón, solo levanta tu mano como señal que no quieres salir por esa puerta sin ir con la paz de Cristo en tu corazón. Sea que venga, o sea que venga la muerte, o sea que el año 2013 sea terrible, no importa, porque esta noche Jesús irá en tu corazón. Ahora voy a pedir a toda la iglesia que se ponga de pie. Toda la iglesia, póngase de pie. Y voy a pedir solamente los que levantaron su manito derecha nada más. Joven, jovencita, señor o señora, atrás o adelante o en medio. Todo el que levantó su manito, salga de su banca y venga para acá al frente, porque lo quiero bendecir aquí. Quiero orar por usted aquí. A ver, vengan para acá, solo los que levantaron su manito derecha. Vengan para acá porque los quiero bendecir aquí en el altar. Vengan para acá, todo. Joven, jovencita, señor o señora, venga al altar. Venga, venga, venga para acá. Porque aquí en el altar los quiero depositar en la mano de Jesús esta noche. Qué lindo será iniciar este año para ustedes, pero con Jesús en su corazón y con Jesús en sus hogares. No significa que no van a haber problemas este año, claro que van a haber, solo que esta vez ustedes no estarán solos, solo que esta vez hay alguien que les está diciendo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, que yo los haré descansar, porque mi carga es más liviana. No significa que no vamos a tener dolor, vamos a tenerlo, pero al menos vamos a tener un consolador. Y al menos vamos a poder dormir tranquilos, que si vivimos
para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Ya no vamos a ser esclavos de la superstición, sino que ahora, dijo Pablo, porque para mí el vivir es Cristo. Yo voy a pedir al pueblo de Dios que extienda sus manos hacia acá, mientras voy a pedir a todos los que están aquí adelante solo que inclinen su rostro y repitan conmigo en voz alta esta palabra. Digan así: Señor Jesús, al estar en el altar, estamos confirmando nuestra decisión de recibirte como Señor y Salvador de mi vida. Desde esta noche, Señor, pedimos que se nos acepte como tus hijos, de acuerdo a la promesa de San Juan 1:12. Eso significa, Señor, que nos declares libre de toda maldad, de todo pecado y de todo reclamo que Satán quiera hacer de mi vida. Porque por tu sangre preciosa de tu Hijo amado en la cruz del Calvario, esta noche yo soy perdonado. Y si hay algún ataque de enfermedad de mi cuerpo, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, me declaro sano esta noche. Y si hay un espíritu maligno rodeando mi casa, en la sangre del Señor Jesucristo, lo reprendo y lo prohíbo que se acerque más. Escribe mi nombre en el libro de la vida, desde ahora y para siempre. Amén. Amantísimo Dios y Padre Celestial, yo te pido una bendición especial para todas estas almas preciosas que han venido al altar, Padre. Algunos para recibirte por primera vez, otros para restaurarse, Señor. Que comience en este año 2013, pero en tus brazos, en tus manos. Que si viene crisis, siempre habrá comida en la casa de ellos. Que de una o de otra manera, tú los sacarás victoriosos, Señor. De igual manera bendigo la iglesia Cristo Rompe la Cadena. Bendigo a su pastor Abdo, Señor. Bendigo a este siervo tuyo, Padre. Lo pongo en tus manos, en su nueva relación matrimonial. Que tú, Señor, estés allí. También bendigo, Señor, a cada miembro, a cada diácono de esta iglesia, Padre. Aún esos hermanos lindos que se sacrifican para estar en el parqueo, para que tu pueblo pueda ser bendecido adentro. Bendice a esos hermanitos humildes, sencillos, Señor, que siempre están sirviendo en tu templo, como Ana, como Simeón. Bendice a Kenneth, Señor, que está como Josué al lado de Moisés. En este caso, él al lado de su pastor, Georgie Abdo, Señor. Bendice a todas nuestras iglesias verdaderas aquí en Florida, Señor. A todos esos hermanos que no han doblado sus rodillas ante los Baales. Y ten misericordia de algunas almas que están en estas iglesias de los apóstotas, que son tuyas, Señor, pero que tienen que salir de ese lugar. Porque de lo contrario van derechito al infierno junto con su falso apóstol. Ayúdalo, Señor, que muchos salgan de estas iglesias apóstotas.
Porque el juicio tuyo ya no se detiene. Ya no hay marcha atrás. Tus juicios vienen y ya no hay marcha atrás. Solo cuídanos a todos los que no hemos doblado nuestras rodillas ante los Baales. Bendecimos este año que viene, Padre. Posiblemente será un año difícil como este que hemos pasado, que estamos pasando. Pero al igual que nos bendijiste, que nos guardaste y nos diste bendición este año, de la misma manera nos guardará, Señor, este 2013. Bendice nuestros niños, Señor. A cada niño, a cada jovencito, adolescente en las escuelas, Señor. Cuídanos, Señor. Guarda a nuestros niños, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Demos un aplauso de acción de gracia. No se me mueva nadie aquí adelante, porque los hermanos tienen un regalo de la Biblia para que esta noche vayan a leer la palabra. Al acostarse, lean algo, como la parábola de esta mañana del hijo pródigo. Mientras están así de pie, yo quiero pasar al pastor Herrada, ya que el pastor general está en este momento, como ustedes saben, está afuera y que mañana ya estará con ustedes. Quiero decirles, antes de pasar al pastor Herrada, si Cristo no ha venido y si alguno de ustedes quisiera ser parte de esta gira de estudio y de investigaciones a Israel, a finales de julio será por 12 días, incluyendo Jordania. Su servidor irá al frente, aparte de los invitados que tenemos en Israel de primera clase, entre ellos profesores de la Universidad Hebrea, destacadas personalidades del gobierno que vendrán a nuestras conferencias, de los que van a ir con nosotros. Si lo deseas hacer, comunícate a nuestro ministerio en horas de oficina o en nuestra página web bolaines.org, y allí dice viaja a Israel. Hoy pregúntale al pastor Kenneth por información, o al pastor Georgie de nuestro teléfono de la oficina. Con gusto te damos la información y llamas a partir de enero y dile que quieres ser parte en la lista para esto. Yo quiero dejar con ustedes al pastor Georgie. Feliz año nuevo para todos ustedes. Al pastor Kenneth, por favor.